realmente es un privilegio estar aquí. Me siento como el invasor de una comunidad que se reunió íntimamente. No solo se ve muy bien lo que dijo Rodrigo, de que Brasil no necesita salir afuera a buscar talento, sino que Brasil tiene una calidad para mostrarle al mundo y para ir a otros lugares a exportarlo, ¿no? Y lo tercero es, perdón, una pequeña disculpa, ahí nos demoramos porque como no tuve tiempo, porque me exprimieron hoy, que la tipo crítica, que la entrevista y tal, no hubo tiempo de probar el archivo, así que es mi entera responsabilidad. Bueno, vamos a tratar de hacer una presentación amena. Es difícil ser el último, otra responsabilidad pesada. Ya todo el mundo se quiere ir a tomar una cerveza, me incluyo. Así que vamos a obviar algunas cosas en las que vamos a tratar de contar un poco el título. Si al final hay energía para hacer preguntas e intercambiar, fantástico, podemos ahondar en algo. Este ritmo, ¿se entiende? ¿Más o menos así? Sí, tú sí, pero no sé, a ver allá atrás. ¿Sí entienden? ¿Sí? Bueno. Bueno, de manera consciente, en realidad tiene que ver con ser consciente de lo que uno quiere. ¿Eh? Es decir, más allá del objetivo que uno se plantee en cada trabajo, ¿no? Y la primera limitante del trabajo de un diseñador de letras es cómo leemos. Y el cómo leemos no ha cambiado, porque los ojos de la especie humana son los mismos desde antes de que existieran los dispositivos de lectura, ¿no? Entonces, más allá del dispositivo de lectura en el que estemos, con el que estemos interactuando, la lectura es la misma, ¿sí? Se han llenado grandes libros y congresos de la revolución digital y tal, a mí todavía no me convencen, ¿no? Es decir, la especie humana no ha modificado una gran cantidad de aspectos de su relación con la palabra y con la lectura. Por supuesto, leemos menos, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y eso pone en juego, también pone en crisis el futuro de algunas profesiones que están ligadas a la lectura. Por ejemplo, la del diseñador de letras, ¿no? Perdón. Pero básicamente la forma en que leemos, esto todo el mundo que está aquí en este salón lo sabe, así que pido perdón, pero lo recordemos, es utilizar el nervio óptico que utilizan todos los mamíferos y algunas otras especies para rasterizar el horizonte. Por ejemplo, un tigre cuando va a cazar un ñandú, pobre ñandú. No creo que un tigre pueda cazar un ñandú, ¿no? Están en continentes distintos. Pero básicamente hay puntos de fijación, ¿sí? Unidos por movimientos sacádicos o sácados de avance. Los de avance son los que sacan la foto de las imágenes palabra, de varias imágenes palabra al mismo tiempo, y movimientos de retroceso, que son movimientos de confirmación de aquello que yo he fotografiado. Y a veces los diseñadores de letras, los letristas, los calígrafos nos olvidamos de eso. Está tan metido en la piel, en la sangre de los lectores, que nos olvidamos de eso, ¿no? Otro presupuesto, perdón, que todavía no sé manejar este control cibernético. Otro presupuesto conceptual es el ritmo, aunque pocas veces hablamos de eso. El ritmo es una cualidad no de la música o de la danza, sino de la especie humana, incluso de la vida. Estamos atravesados por la dimensión biológica del ritmo. No hay absolutamente nada que hagamos que no esté atravesado por el ritmo, desde caminar, hablar, hacer caligrafía, por supuesto, y tipografía, pensar en los trazos, en los espacios, en las proporciones, tiene que ver con la cuestión del ritmo. Y un diseñador de letras debe pensar rítmicamente una forma, la relación de curvas, la forma y la contraforma interna y la contraforma externa. Todas esas relaciones son relaciones musicales también, son relaciones literarias, son relaciones artísticas. Es decir, que hay un trabajo con el ritmo que es inherente. Pero la letra nunca funciona sola, funciona en una tensión rítmica con otras letras. Y es en la diversidad de esas formas que ese ritmo se construye, bellamente o no, ¿no? Las palabras nunca están solas. Cuando trabajamos en lectura inmersiva, es decir, en textos extensos, tenemos que pensar cómo se relacionan las letras entre sí y cómo se relacionan las palabras entre sí, y casi nunca las líneas de texto están solas, sino que construimos una textura, ¿no? Un texto.
Y casi nunca están los bloques de texto solos, sino en un contexto. Si es un sitio web, o es un folleto, o es un libro, estamos pensando rítmicamente en una secuencia de páginas, en una secuencia de scrolls y tal. De modo tal que el ritmo es también un presupuesto importante. A nivel de morfología, bueno, esta es la parte más aburrida, digamos, que le cuesta un poquito más a los diseñadores gráficos, pero es la parte en donde si nos sumergimos, más vamos a aprender y más nos vamos a sensibilizar. Si uno compara así, ¿no?, el chancho y la jirafa, es más fácil de comprender la evolución. La evolución que tuvo la letra tipográfica en Occidente tiene que ver con el paso de una forma mucho más orgánica, una forma muy asociada aún a la caligrafía, 1470, 1480, Jenson, Aldo Manuzio, ¿no?, norte de Italia, a una forma totalmente industrial, algebraica, geométrica, contrastada, pensada, casi demasiado autoconsciente de sí misma, ¿no? Es decir, una forma natural, aunque no era trazada con una pluma, sino colada en tipos de plomo, como bien explicó esta mañana Edna, pasar a una forma, a lo largo de 3 siglos y medio, pasar a una forma mucho más geométrica y más fría, ¿no? Si vemos lo que pasó paso por paso, es mucho más obvio esa evolución. Si se fijan, de Jenson a Grifo, bueno, podríamos quedarnos un rato largo hablando de cuáles son las diferencias entre cada una, ¿no? Pero es claro que esa evolución es la evolución de una forma más orgánica, más asociada a la letra amanuense, aunque se hacía ya industrialmente creando tipos de plomo, lentamente se va convirtiendo en una forma más consciente de sí misma, más geométrica, más intelectual, más racional, más a tono con lo que va a ser los albores de la Revolución Industrial. Fíjense que en 1800, y un cachito antes, se pone de moda la ciencia ficción, la humanidad empieza a creer en la ciencia, en el futuro es la tecnología, la técnica, ¿no? Y la letra que se pone de moda en esa época está acorde con ese paradigma, ¿no? Por supuesto está Baskerville antes creando el papel satinado, etcétera, ¿no? Llamen la atención y ahí cambia abruptamente la industria tipográfica en materia de producción de anatomías, ¿no? Otro presupuesto es la tecnología, que Edna refirió maravillosamente esta mañana hablando del colado de tipos en Brasil. Nada, por supuesto, durante casi 4 siglos se grabó la tipografía manualmente en el extremo de una barra de acero, el punzón, que era martillado en una barra de cobre, la matriz, puesta dentro de un molde tipográfico que no tenía esa forma. Este parece un Lego para niños, para principiantes. Pero pone en evidencia el dibujo del prisma vacío que deja el molde para que se llene de plomo fundido y obtener así un tipo móvil de plomo. Estos tipos tenían un solo tamaño. Yo no podía agarrar un cuerpo de texto y agrandarlo para componer un título. Entonces, con la llegada de la fotocomposición y la computadora, y previo a la fotocomposición en el siglo XIX, el pantógrafo, hay una pérdida enorme de calidad en la historia de la tipografía a raíz de la posibilidad de poner grande o chiquito, en cualquier tamaño, cualquier forma, ¿sí? Entonces hoy, los diseñadores jóvenes que aprenden a usar tipografía, para ellos es mucho más difícil aprender a usar correctamente la tipografía de lo que era en la época del plomo. Y nos olvidamos de eso también, ¿no? En la computadora yo puedo hacer todo, pero lo que está bien es más difícil discriminarlo de lo que está mal, ¿no? Siempre soñamos, los tipógrafos, con una versión pedagógica del InDesign, que te dé una patada eléctrica en el mouse, por ejemplo, cuando haces algo mal, ¿no? No, Big Caslon en cuerpo 6, no, que te lo agrande, ¿no? Ah, quiero poner un cuerpo 5, no, ¿no? O una tipografía para cuerpos grandes que no la puedes usar para cuerpos chicos o viceversa, ¿no? Pero no es posible y Adobe no va a estar de acuerdo tampoco. Entonces, bueno, un ejemplo de punzones tipográficos, el Plantar Moretus, matrices, en este caso de Garamond, y el colado en un molde, eso es
plomo fundido con estaño y antimonio. Un ejemplo que estas fotos están en internet, publicadas en el curso de diseño de tipos de Frank Blokland, que él hace todos los años en el contexto del Plantan Moretus, ¿no? Explicarle a un joven de primer año en una carrera de diseño qué es el cuerpo tipográfico en el contexto de una computadora es prácticamente imposible. Cuando ellos ven esto, cuando uno les explica, no, esta es la cola que quedaba, la última parte que se fundía dentro del molde y había que cortarla, etc., inmediatamente lo entienden, ¿no? Este es un tipo al que aún todavía no le han cortado la cola y a este sí. Por supuesto, las proporciones horizontales y verticales son un presupuesto fundamental. Tiene que ver también con la escala óptica, que ya algunos de ustedes se han referido hoy. Bueno, esta es una imagen también muy básica para todos los que están aquí. Pido disculpas nuevamente, pero son cosas que vale la pena recordar, ¿no? Las tipografías se diseñaban para el tamaño en el que se iban a usar. Entonces, una versión display, por ejemplo, el cuerpo 72 de ITC Bodoni, C22, ¿no? Está diseñado con un criterio de elegancia, porque va a ser usado en cuerpos grandes. Concretamente, Bodoni lo hizo en cuerpo 72. Quiere decir que la prioridad aquí nunca fue la legibilidad. Por eso puede ser más condensada, por eso puede tener menos espacio entre letras, ¿no? Y sobre todo puede tener un diseño mucho más sinuoso y más sexy, ¿no? Porque en cuerpos grandes esa es la prioridad. En cuerpos chicos la prioridad no es la elegancia, sino la legibilidad. Por lo tanto tiene que ser una forma mucho más ancha y más robusta. Y esto es básico y a veces los que usan tipografía lo olvidan porque por culpa de la computadora que me permite poner grande o chico cualquier cosa, ¿no? Perdón. Por supuesto, la idea de fuente significa... Esto está yendo para cualquier lado. La idea de se volvió loco. La idea de fuente significa que no diseñamos las mayúsculas y las minúsculas solamente, sino una gran cantidad de glifos que tiene que ver con las necesidades que tiene el mundo hoy de comunicación, que no son las mismas que había en el Renacimiento, ¿no es cierto? Y hay una cuestión de respeto, por lo menos desde el trabajo de nuestra fundición, de incluir lo más posible las lenguas del mundo, porque no puede ser que un polaco o un checo tenga que pagar más dinero para comprar una fuente que incluye sus acentos, ¿no? Y en cambio todos los idiomas de Europa Occidental, dentro de los cuales está el portugués y el castellano, a cualquier fuente nos viene bien, ¿no? Por supuesto, las ligaduras, las que no queremos que se vean y las que sí queremos que se vean, la puntuación, los espacios, hay 14 espacios hoy en una fuente profesional, que son los espacios que tenía un cajista, un componedor tipográfico en la caja tipográfica, ¿no? Ya saben, el cuadratín, la mitad del cuadratín, los 2/3, 1/3, etc. Hacemos también un criterio inclusivo con las monedas. ¿Cómo no vamos a hacer el cruzeiro, por ejemplo? No, porque ahora son los reales. Bueno, pero si alguien está escribiendo una novela y un señor va a la esquina a comprar 1 kilo de plátanos, en una época en donde la moneda del cruzeiro, ¿y qué le vamos a poner? ¿El equivalente en reales? ¿No? Entonces hay un valor histórico también de incluir la mayor cantidad de monedas. Por supuesto, una fuente nunca está sola, siempre trabaja en familia con otras. En nuestro caso, procuramos que las familias tengan zonas y dentro del mapa que creen su propia identidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que también en los últimos años se ha generalizado. Hay una parte de la familia que sirve para componer texto inmersivo, hay otra que sirve para decorar, hay otra que sirve para usos de títulos o, digamos, cuerpos grandes, y hay otras en las que nos divertimos simplemente y ver para qué la usan, ¿no? Si es que diferente era en los años 60, cuando se instauró la idea de programa, ¿no? Detrás de la institución del diseño suizo, del estilo internacional, en donde Frutiger, ¿no? planteaba una idea completamente racional y también muy irracional a los ojos nuestros de hoy, de cómo vincular las variables de peso y de condensación de las fuentes, ¿no?
nosotros preferimos pensar en este tipo de módulos y juegos, ¿no? En donde las relaciones son diferentes, son menos predestinadas y un poco más, más libres, ¿no? Entonces Rayuela, por ejemplo, que ya tiene muchos años, pobrecita, no la destruyan, está pautada desde ese lugar. Operec, que es más reciente y que todavía está en construcción, también, ¿no? Tiene una idea un poco más lúdica de cómo se vinculan los miembros de la familia. Justamente Perec, de los primeros usos que tuvo hace unos años fueron dos revistas francesas, una revista de arte que dedicó el número 13 a lenguaje y tipografía, y la otra revista fue Azimuth, una revista que hacen los estudiantes de un posgrado de diseño en el sur de Francia. Y la forma en que la usaron fue muy halagador porque se dieron cuenta de cuáles eran un poco las ideas que traíamos nosotros de cómo combinar estilos tipográficos en apariencia disímiles y poco combinables, ¿no? ¿Quién va a usar una negrita, ¿cómo se dice? Una preta script dentro de un texto y bueno, si es legible se puede hacer, ¿por qué no? ¿No? Lo mismo con una versión tridimensional o con incluso las cajitas de, ¿cómo se dice? Rompecabezas, quebracabezas. Gracias, la traducción aquí con acento colombiano es fantástica. En realidad ella me está dictando todo ahora. Bueno, la postproducción es algo que es aburrido para todos los que no se dedican a la tipografía, así que si quieren le damos un salto o si no lo mencionamos. ¿Qué hacemos? ¿Lo mencionamos o no lo mencionamos? Sí, lo mencionamos. La postproducción, bueno, Rodrigo también se refirió a muchas de esas cosas muy elocuentemente. Nosotros tratamos de crear nuestras propias herramientas también, que es un poco el sino de la época, ¿no? La posibilidad de Python y de los códigos que son editables, de poder crear algoritmos propios que hagan las cosas que uno caprichosamente quiere que hagan los programas, ¿no? Es una forma de contrarrestar el capitalismo también. Entonces, por ejemplo, bueno, los análisis pormenorizados los escribimos todos para detectar la mayor cantidad de cosas. O por ejemplo, cuando va a haber una fuente que tiene una versión hueca o iluminada, primero resolvemos la iluminada con el espaciado, el kerning, todo hasta que esté bien. Y después, por una script, le hacemos desaparecer la lunita, decimos, la parte hueca, ¿no? Y eso significa trabajar la mitad, ¿no? Porque si tengo que hacer primero esta y después esta, es trabajar el doble, ¿no? O, por ejemplo, hacer extensión de software, lo que les decía recién, crear scripts para glyphs que me permitan comparar la cursiva de una fuente con la redonda de una fuente, ese tipo de cosas, ¿no? Hola. En este caso, por ejemplo, la Ludic de script, que son tres fuentes, una tiene 2300 glifos, 2200 y 1100. La suma de eso da 5635. Si uno no lo ordena desde el vamos, en barrios, ¿no? En zonas, clasificando los glifos de una manera o de otra, es muy difícil. Toda esa ingeniería es nada más que para hacer este juego, ¿no? Decir, bueno, tengo formas distintas de decir día tipo Río de Janeiro, ¿no? Conectando y desconectando a Piacere o incluso las versiones Swash, ¿no? Y bueno, la tragedia es que los diseñadores gráficos nunca se enteran, ¿no? En el mejor de los casos compran una fuente y investigan el 1% de lo que tiene la fuente. Esa es la tragedia actual. Pero las fuentes de hoy tienen un potencial de uso muy grande, ¿no? Ojalá que esto que pasa con los variable fonts de ahora tenga una incidencia en la industria y no como pasó en los 90 con Multiple Master, ¿no? Bueno, o por ejemplo para hacer que una fuente, a medida que uno va tipeando un texto, vaya cambiando la forma de todas las letras que ya se tipearon, ¿no? La Arlan Sayamas. Todas estas cosas las pueden ver después en nuestro sitio, en vivo. La idea es que eso tiene una... Bueno, si me preguntan, lo hablamos. O, por ejemplo, cuando las iniciales de Amster, lo que hicimos fue programar para que en una caja se tipeara 2 veces la inicial que uno quiere componer en un texto
se pinta de los dos colores en que quieren que uno se combine figura y letra, y entonces ahí se combina, ¿no? Así que se diseñaron las iniciales sabiendo que esa iba a ser la programación, y eso simplifica mucho el uso a la persona que la va a usar, ¿no? Bueno, la vida real. La vida real es otra, ¿no? Acá adentro en el laboratorio todo es maravilloso, aplaudimos, nos aplaudimos entre nosotros, qué bueno que sos, ay, tú también, qué sé yo. Pero allá afuera es, ¿qué? ¿Que usted hace qué? Tipografía, ¿no? Pague la cuenta, porque en la cola del supermercado hay que pagar la cuenta igual, por ejemplo, ¿no? La cuestión es que una tipografía, yo digo, es como una hija que sale al mundo y después ella toma sus decisiones, vuelve a casa con un novio que no necesariamente nos va a gustar, ¿no? Hay que ser tolerante y paciente. Hay que saber que cuando uno suelta a la hija, todavía no me pasó, mi hija tiene 3 años todavía, así que falta un rato, pero cuando la hija vuelva, ella sabrá con qué novio o novia. Bueno, entonces, por ejemplo, en el caso de Borges, que también tiene sus buenos años, que fue inspirada en la literatura del escritor Jorge Luis, un uso que a nosotros nos gustó mucho fue, en un estudio de Buenos Aires diseñaron para Clarín, el diario Clarín, la colección del Teatro Colón cuando cumplió los 100 años, el teatro más importante de Buenos Aires, el teatro lírico, digamos, y se hicieron, todas esas colecciones se hicieron en Borges, ¿no? De nuevo, ¿no? Algunas cosas nos gustan y algunas cosas no. Pero bueno, ver usada en ese tipo de cosas como más institucionales, la verdad es que halaga bastante del diseño. O por ejemplo este libro en donde Brasil participó sonadamente, que hizo Silvia Fernández y su esposo Guibón Siepe, de Historia del Diseño en América Latina, también se hizo todo en Borges o en combinación con otra sans serif. Ahí ven los pictogramas de México, de las Olimpiadas, o Chávez. Ah, el Chapulín, Chávez es el Chavo del Ocho, claro. O por ejemplo, un evento que hubo en Toulouse hace apenas un par de meses, que el diseñador usó Quimera, una fuente que hicimos hace muchos años, que la hicimos inspirada en Anticolib, en conjunto con Anticolib, ¿no? Dice que Quimera es el alter ego de Anticolib. Y bueno, hizo cosas bastante interesantes en el uso editorial, en cartelería también. Y eso también da gusto, ¿no? Ver cuando un diseñador valora las cualidades de algo y las sabe usar y combinar. Justamente en Toulouse, con Toulouse tenemos un historial porque hicimos hace varios años, ya nos da un poco de vergüenza mostrarlo porque la cambiaríamos toda hoy. Garón, que fue una tipografía encomendada por la municipalidad de la ciudad para hacer la identidad visual de la ciudad. Fue muy cómico porque nos contrató el gobierno que estaba en ese momento, que era ultraderecha. De hecho, el director del Departamento de Comunicación era íntimo amigo de Sarkozy. Y el proyecto duró como 2 años, casi 3 años, y cuando a mitad del proyecto hubo elecciones, la derecha perdió y fue cuando el socialismo volvió a ganar el bastión de Toulouse y subieron a la municipalidad y se encontraron con esto y dijeron, ¿y esto qué es? No, es un proyecto que hicimos. Ah, buenísimo. ¿Todavía no se aplicó? No. Fantástico, lo vamos a usar para cambiarle la imagen a la ciudad. Y bueno, nos está pasando ahora con otro proyecto, si quieren después les cuento, en la Universidad Nacional de Córdoba. Pero bueno, hubo que hacer, fue una tipografía marcaria, así como lo mencionó Rodrigo, en el sentido de que había que crear una tipografía que pudiera escribir todos los nombres de todas las instituciones culturales que dependían de la municipalidad, que son muchos museos, oficinas y demás, y usando recursos como la Cruz Occitana, que es como el logotipo de la ciudad, ¿no? Y el orgullo de la ciudad. Se hicieron versiones para texto, versiones para título, y también hubo que crear manuales de uso, porque los que iban a usar esta fuente no eran solamente diseñadores, sino secretarias, gente que no tiene ni idea de cómo se usa una fuente. Hubo que explicar todo. Tienen revistas culturales, las siguen usando, sitios web, en fin, cartelería. Perdón.
¿15 minutos? Ah, es un montón. Lo usaron incluso en cosas que nosotros no sabíamos que la iban a usar. Cuando rompen las calles ponen unos carteles y la usaron para cualquier cuerpo tipográfico, en fin, fue medio vergonzoso. Y de hecho tenemos amigos en Toulouse que dicen que ya están hartos de ver las letras por la calle, lógico, ¿no? Pero fue un proyecto muy fuerte. Ellos les gustó tanto a los de la municipalidad que hicieron una exposición en la calle con unos paneles de metal que solamente la municipalidad tiene la potestad de instalar, 4 cuadras de la avenida principal en el centro, ¿no? Y bueno, nosotros no hicimos los paneles, que son muy feos, los hizo una agencia de publicidad, pero estábamos muy contentos de ver esto, ¿no? Había mensajes para los ciudadanos, al principio no entendían nada, ¿qué es esto? ¿Cómo una letra? Si yo tengo en la computadora un montón. Pero bueno, hasta que por fin lo entendieron, ¿no? Y esto dijeron que iba a estar un mes y estuvo como 4 años. O sea que bueno, las burocracias municipales no son de América Latina nomás, ¿no? Bueno, esto es uno de los proyectos más lindos que a mí me gusta presentar. Es de Francisco Gálvez, mi querido colega chileno, muy talentoso. Somos amigos también de hace muchos años. Él trabajó 7 años en este proyecto, ¿no? Entonces, digamos, en un scope de la industria, de gente que hace fuentes apenas en unos días, hasta gente que se clava 7 años o más haciendo un proyecto, nosotros claramente nos vemos en un extremo, ¿no? Medio fundamentalista. Pero esa cantidad de glifos que no sabemos si alguna vez se van a usar, etcétera, ¿no? Lo reconocemos, ¿no? Esta familia está, bueno, el nombre está inspirado en Mauricio Amster, que fue un inmigrante polaco que se escapó del nazismo y después del franquismo en España se vino en un barco porque le dio escape Pablo Neruda, que en aquella época era, no sé si cónsul o embajador de Chile en España, en Francia, y fue una influencia fundamental en Chile en la literatura y en las artes gráficas. Entonces Pancho dijo, le vamos a llamar Amster, ¿no? Bueno, algunos de ustedes la deben conocer, ya tiene un par de años. Este es el set, por ejemplo, de las cursivas de Amster. Entonces, cuando uno dice trabajó 7 años, que además el ritmo de Francisco es un ritmo que no es el ritmo que tengo yo, y mucho menos después de ser padre, trabaja día y noche sin parar, ¿no? Vamos a ver si pasa o no pasa. Está. Por ejemplo, esos son todos los OpenType features, salvo el último, que es un agregado. Que son, ustedes saben, los elementos que hay que programar para que la fuente funcione y haga lo que uno quiere que haga, ¿no? Tenemos un video ahí que no sé si está listo para mostrar. No hay mucho volumen, pero bueno, lo escuchamos. PampaType introduces Amster, an energetic and versatile typeface. Amster was created in Chile by Francisco Gálvez, with a mature idea on how refinement and austerity can meet harmoniously. Word shapes set in Amster are both pointed and charming. They can build a text that is sharp and refined in big sizes, as well as highly readable in continuous reading. Amster comes in 5 weights of Roman and cursive. The Pro versions have small caps, plus all OpenType features. Long swashes, small caps, small ligatures, especially diacritical extended characters, including 2 sets of smart ornaments. However, this is not the end. Inspired by Chilean popular engravings from 19th century, Francisco Gálvez designed Amster Versa Illuminata, a font of initials carefully drawn to vividly reflect the facts of the time: robberies, crimes, suicides, political turmoils, and all kinds of wondrous phenomena. This original bestiary of letters is ideal for fiction and poetic atmospheres.
Amstel is a complete and versatile family. It was conceived for a wide range of applications, from screen to print, from small sizes to display, from science to poetry. Meet Amstel, a new refined typeface from PampaType. Bueno, gracias. Después traten de verlo en el sitio web con sonido, porque compusimos música, buscamos músicos y etcétera, o sea, le pusimos mucha... Bueno, esto era para describir rápidamente, ahí están, por ejemplo, parte de los ornamentos de Amstel. Pancho pensó un sistema basado en los famosos ornamentos de Bram de Douche. Para los que conocen la escuela holandesa les resultará familiar. Ahí están las versales iluminadas, que también se pasó bastante tiempo dibujando y refinando. Y finalmente algunas piezas recientes de aplicaciones de algunos, en este caso de Amstel, combinada con Infini, de una diseñadora francesa. Esto es un restaurante en Puebla, un restaurante así medio gourmetón, medio alternativo, en el centro, en el barrio más tradicional de Puebla, y los diseñadores, que son los de Enigma, un estudio bastante importante en Puebla, usaron Amstel para toda la imagen, ¿no? Incluso hicieron lettering en los pizarrones, tomaron sin permiso parte de las versales para hacer ilustraciones y demás. El sitio web, en fin, ¿no? Sí, 10 minutos, bien. Esto es una revista alternativa de un grupo de científicos en el este de Francia, en Metz. También usaron Amstel para hacer esta revista. Se llama Le Periscope, el periscopio. Hoy. Y también la usaron de una manera en que uno no puede predecir, ¿no? Pero bastante interesante. Son unos diseñadores jóvenes de Metz que se llaman Nouvelle Etiquette. Y les muestro en exclusiva algunas cosas que están en el horno, no forno. O no, no sé, ¿sí? Quedan 10 minutos, así que... Por ejemplo, hay una fracture, Schüle Fracture, que es un tipo de fracture que se usaba a principios del siglo XX en Alemania. Es un colega, ex alumno, amigo y colega mexicano de Jalapa, Manuel López Rocha, que bueno, tiene su versión hueca, tiene sus complicaciones, por supuesto, tiene ornamentos y una cantidad de cosas iniciales y tal, y por supuesto Amstel puso el estándar de la fundición bastante alto, así que ahora hay que tener que trabajar, no se puede salir afuera, estamos todos verdes. Hay que hacer fotosíntesis más que tomar sol, ¿no? Berenjena Regia, que es la versión de título de Berenjena, que es otra tipografía que publicamos hace un año y cacho, de otro colega chileno, Javier Quintana, que se vino a vivir a Córdoba, Argentina, para trabajar con nosotros. También tiene su versión hueca. Él está trabajando también en Violeta, inspirado en la literatura y en el arte en general de Violeta Parra. Ya saben, los presupuestos de PampaType son cosas más latinoamericanas también, ¿no? Y es una tipografía de contraste invertido que sabemos que estamos llegando tarde a la moda, pero no nos importa, pues fue todo el año pasado las de contraste invertido. Bueno, llegaremos tarde a la moda. Y Violeta está emparentada con otra tipografía que yo vengo trabajando hace unos años, curiosamente, sin conocer mutuamente el proyecto, coinciden. Violeta Parra y Atahualpa Yupanqui es la persona a la que homenajea esta tipografía, que fue un gran compositor y guitarrista argentino. Las dos son de contraste invertido, a pesar de que las dos son muy distintas, ¿no? Este es Atahualpa, el mapa de la parte de texto, porque va a haber otra parte que les muestro al final. Les muestro algunos usos de, ¿cómo se dice? Mockups de Atahualpa. Que tenga contraste invertido
quiere decir que contradice los principios de modulación de toda la historia de la caligrafía en Occidente. Entonces hay que ser muy cuidadoso, hay que dibujar las cosas con una dulzura tal que la letra persuada, que la letra seduzca al lector, ¿no? Eso significa, ¿no?, que el estrés, el acento está puesto en los horizontales y nunca es lo mismo el peso que tiene arriba que el que tiene abajo, porque cumplen funciones distintas, ¿no? Por supuesto hay una ultra chocolate que cumple funciones más de potencia y bueno, también nos han criticado por el exceso de dulzura de las curvas que hacemos, pero si eso se sostiene desde la tecnología, lo que bien explicó Rodrigo hace un rato de la interpolación, de definir muy bien los masters, el más flaquito y el más gordito, entonces todas las cosas que se pueden hacer en el medio que tengan sentido, ¿no? Porque uno podría hacer 1000 pesos, pero que uno pueda hacer 1000 pesos no tiene sentido para el lector. Si el lector no puede reconocer un peso del otro, no tiene sentido, ¿no? Entonces tienen que ser una cantidad suficiente y necesaria de pesos, ¿no? En este diseño definimos 6: blanca, fina, gris, morena, negra y super negra. Y bueno, les muestro algunos glifos separados, aislados, como para que vean de qué va. Por supuesto, ligaduras, todas las cosas que vimos en el set de Amster. Lo que explicó también Rodrigo de cortar la interpolación, de modo tal que el serif tiene sentido cuando hay espacio y cuando no, lo quitamos. Y nos gusta también ir en contra de lo universe, ¿no?, de lo programático. Sí, 5 minutos. Parece el ring de box, ¿no? La itálica, algunos signos de la itálica. Ligaduras itálicas. Ah, mira, tenía otra alternativa, ¿no? Bueno, entonces ahí están las minúsculas completas en 3 pesos de los 6. Las cursivas. Las versalitas son. ¿Cómo se dice versalita? Small caps. ¿Ah? Versalich. Bueno, mayúsculas y sus itálicas. Y swash, por supuesto, también. ¿Por qué no? Que sea una slab no impide hoy que tenga swash, ¿no? Todos los tipos de números, caja baja, caja alta, proporcionales, tabulares, para componer tablas en sentido vertical, y números versalitos, ¿no? Y si hay que trabajar, hay que trabajar. O sea, no importa si alguien no lo usa. ¿Desde cuándo eso fue importante? Bien. Por supuesto, tiene que estar el mate con la pava, guitarra negra, guitarra blanca, la hoja del ombú, que es el árbol paradigmático de la pampa. Acá nos burlamos un poco de la interpolación. Entonces, la pera completa está, la pera patagónica, en los pesos ligeros y la pera ya comida en los pesos gruesos. Bueno, la idea de todo esto que es bonito de verlo en grande es que funcione ahí, que esa es la parte más difícil, ¿no? Es decir, esto que hablábamos de la conciencia de escalado óptico. Hoy una fuente en un programa tiene que poder resolver todos esos usos, ¿no? Así que tenga un estilo no significa que nos quitemos esa responsabilidad. Y bueno, esa es un poco la idea que tenemos nosotros de diseñar a conciencia, ¿no? Ponerle muchísimo trabajo. Aquí está Donata, también esto es un pictograma. Donata es como le decían a Atahualpa, Yupanqui. Y estamos haciendo la versión display que saldrá en algún tiempo, quizás 7 años más. La versión display es esta versión más relajada, más condensada y más tipo madera, ¿no? Good type. Y la idea es plantear paisajes, porque él habló mucho de los paisajes. Entonces, por ejemplo, esta se llama río, ¿no? Esta se llama susurro. No sé si se entiende susurro. Susurro. ¿Sí? Susurro. Aquella de allá es viento, ¿no? Que en la pampa hay un viento pampero tremendamente fuerte, ¿no? Uy, ya está, ven ya que ya termina.
Este es chúcara. Chúcara es como un caballo que es silvestre, salvaje, que no lo han domado. ¿Cuánto? Chucro. Bien. Tiene espinas. Esta es luna y aquella es ombú, que es la textura que tienen las ramas del árbol que les contaba recién. Así que ahí terminamos. Muchas gracias. Perguntas para o Alejandro? Perguntas para o Alejandro? Quem foi seu orientador lá em Reading? ¿En Reading? Nosotros fuimos la primera generación. Éramos 2 alumnos y medio, porque había uno a medio tiempo. Eran Vince Conner, que es el que hizo Comic Sans, que era el responsable de tipografía hizo Comic Sans, pero hizo un montón de otras cosas muy buenas. Y Conor Mangat era un diseñador en esa época de inglés, que estaba en Font Shop San Francisco y vino. Así que éramos muchos menos los alumnos que los profesores, ¿no? Fuimos los guinea pigs, los conejitos de indias de la maestría, ¿no? Ahí estaba Michael Harvey, que nos dejó ya hace un par de años, y que estaba a punto de jubilarse, así que ahí tuvimos la suerte de hacer todos los talleres con él, incluido tallado en piedra. James Mosley, que también se jubiló hace unos años, que es profesor de historia. Bueno, los que están en Reading, ¿no? Realmente ahí fue un gran descubrimiento. ¿Ah? Excelente. Bueno. Gerhard Unger, Jerry era muy chiquitito, todavía no existía. Y el que manejaba todo era Chris, entonces era todo más bohemio, más relajado, había que trabajar mucho en teoría y tal. Ya ahora como que se hizo otra cosa, ¿no? Más profesional y más, ¿no? Pero en esa época era como otra onda. Y antes de eso, Rubén Fontana fue una influencia a varias generaciones en la Universidad de Buenos Aires. Yo soy de Córdoba, pero después de estudiar en Córdoba me fui a la UBA para hacer los 3 años de tipografía y a mí eso también me marcó mucho, ¿no? Como a muchos. Y después de Reading fui a Francia a la NRT, ganamos una beca ahí y pude continuar Rayuela un año más, así que también estaba así como presupuesto estudiantil, pero muy contento. Y bueno, como todos, hemos tenido muchas influencias y seguimos teniendo, ¿no? Bueno, no sé si contesté la pregunta, ¿no? Después hablamos de Reading. Sí, bueno, ahí vimos algo, sí. Pero da miedo siempre, porque aparte es tan perfecto el dibujo, ¿no? Pero bueno, si hay tiempo cuento bien. En realidad hay una historia muy popular detrás de eso, porque está inspirado en lo que en Chile se llama la Lira Popular, que eran unos diarios sensacionalistas, amarillistas, que eran la antesala de los diarios amarillos a fines del siglo XIX, ¿no? Y entonces se llama literatura de cordel, cordeu, porque se colgaban en una cuerda entre árbol y árbol, era muy popular y se vendían. Muerto, degollado, no sé qué, mujer de 2 cabezas, o sea, entraba todo, ¿no? Asesinatos, cosas sobrenaturales, marcianos, todo, ¿no? Y entonces había unas ilustraciones que acompañaban a esas noticias, que las noticias eran versos. Estaba todo rimado, eran poetas los que escribían eso, muy pícaros, ¿no? Con mucho sentido de la literario, libresco, digamos, y las ilustraciones eran unas ilustraciones que siempre fueron, no sabemos por qué, muy ingenuas, muy naif, muy como infantiles. Y a Pancho le encantó y dijo, con Amster vamos a meter unos capitulares, ¿no? Y bueno, las han usado para cosas que no tienen que ver con eso, porque es como la hija, ¿no? Pero algunas son muy fuertes, de hecho yo tenía que hacer como el sensor, ¿no? Había esa donde hay un charco de sangre y bueno, son las guerras, hay una que representa la guerra Chile-Argentina y entonces Pancho hizo los 2 soldados que están brindando, cada uno con su botella, ¿no? De Carmener y Malbec. Y esas cosas sanan también, porque él cuenta eso en Chile y en Argentina, y yo lo cuento en Chile y en Argentina, y está bueno, y es como parte de las cosas que sentimos, ¿no?
Y bueno, hacer el proceso, la programación de las versales, que la programación dura la hizo Guido Ferreira, que es nuestro programador principal hoy en Córdoba, aprovecho para decirlo. Él tuvo que redibujar para las versiones web, porque se lanzaron las versales, pero no había versión web. Y como 1 año y medio después lanzamos la versión web. Es decir, que uno pueda, con la web font, las WOF y las EOT y tal, hacer lo mismo. Hubo que hacer todo el código y hubo que redibujar todas las versales para adaptarlas a la web. Así que en la web se pueden usar también. Y eso, por ejemplo, en la web no la vimos nunca usada todavía. ¿Quién sabe si en el año 5000 alguien... ya no van a existir las tipografías? Pero bueno, sí. Como que é criar uma tipografia para outro país, né? Porque você criou bastante tipografias para a França e tem a questão da personalidade, né? A França é um país extremamente tradicional, tem uma história tipográfica de muito tempo e a Argentina, do outro lado, tem uma história tipográfica que está se criando. E como que foi a sua experiência de criar tipografias para cidades, Garonne, Toulouse, e com uma personalidade que transparece a sua, é uma criação sua, mas para uma cidade mais tradicional. Consegue entender? No, está bien la pregunta. En realidad, yo soy defensor de las escuelas, ¿no? Y desde hace muchos años investigo la cultura tipográfica de un país para exponerla a mis alumnos, ¿no? Entonces hemos ido armando clases, la escuela francesa, la escuela italiana, la escuela alemana, la escuela inglesa, la escuela holandesa, la escuela escandinava. Y hay características que sí son nacionales y que se ve. Ahora, no se puede decir que corresponde con los límites políticos, que en realidad hoy son obsoletos, digamos. Están porque los bancos quieren, pero en realidad es absurdo, porque las identidades son regionales, van por otro lado, ¿no? Haciendo esa salvedad, digo, que un argentino colabore en el diseño de una tipografía que es para una ciudad francesa, en realidad Toulouse es una ciudad del sur de Francia. Ya estaríamos hablando de no la Francia que vos estás imaginando en París y ni siquiera en León, que son los dos grandes bastiones de la cultura de la edad de oro de la tipografía francesa en el siglo XV y XVI, que son los que establecieron los cánones del uso tipográfico de todo lo que nosotros hacemos hoy, ¿no? Y por otro lado, en Toulouse hay gran cantidad de latinos, españoles, portugueses, catalanes, italianos, ¿no? En ese sentido latinos. Es una ciudad abierta y ellos buscaban un diseño que fuera amigable, porque si hay algo que caracteriza a los franceses de provincia, distinto de los parisinos, uy, esto se está grabando, me van a insultar, es que son muy amigables, ¿no? Entonces la gente se trata muy bien, ¿no? Cuando uno entra a un negocio, qué sé yo, salvo que tenga acento parisino, lo tratan muy bien. Y esa amigabilidad, bueno, tratamos de reflejarlo en todas esas curvas, ¿no? Que hoy no nos gustan, pero bueno, no lo digamos. Y nada, fue un proceso, fue un equipo, éramos 4, era el profesor de tipografía de la escuela que depende de la municipalidad, porque por ahí salió el interés del proyecto. Primero hicimos una serie de talleres, en algún momento visitaron autoridades de la municipalidad en una mini exposición interna que se hizo en la escuela, les encantó, sugirieron, che, ¿por qué no hacemos una tipografía para la ciudad? Bueno, dale. Y se transformó el proyecto académico en un proyecto, en una comisión, digamos, ¿no? Y fue un proceso de 3 años, o sea que fue ida y vuelta y mucho dibujo y tal, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? La identidad. Sí, no lo sé, o sea, no lo sé. Creo que hoy la cuestión de la identidad ya tenemos que dejar de preguntarnos, ¿no? Si soy brasileño, tengo que diseñar a la brasileña, ¿no? Para que vean qué es la identidad brasileña. No, eso no existe. Frascara me dijo una vez, no hay que preocuparse por la identidad. Uno es y ya tiene una identidad. No es que tiene que parecerse a una identidad, ¿no? Distinto es hacer un branding o un sistema corporativo en donde hay un brief. Yo quiero ser
rojo, chocolate, verde y pasto, qué sé yo. Entonces uno busca acercar conceptos a esa forma. Pero bueno, es complejo, no sé, una ciudad... lo único que querían ellos era que funcionara para todos los usos y que fuera amigable, digamos, ¿no? O sea, y después, bueno, el cliente nunca sabe exactamente, hay que ayudarlo, ¿no? Porque él te viene y te pide un puente para cruzar el río, pero la necesidad no es un puente, la necesidad es cruzar el río. Y hay infinidad de formas de cruzar un río, ¿no? Entonces uno tiene, si uno es responsable, si mira, además del puente, tenés esta otra. Esta es más barata, esta es más linda, esta es más rápida, ¿no? Supongo que es lo que todos hacemos. No respondí, ¿no es cierto? ¿Cómo se organiza Pampa Type en términos operacionales, administrativos? ¿Es un grupo, todos son socios o no? Bueno, es una parte que quité de la presentación pero surgió, gracias por la pregunta, surgió como un proyecto unipersonal en el 99, pero lo que yo comenté en la entrevista de Día Crítico hace un ratito, desde el inicio yo quería que fuera colectivo, pero cuando invité nadie me contestó, ¿no? Y los mismos que no me contestaron al principio, años después, se unieron al proyecto, ¿no? Entonces hoy es un proyecto donde hay un grupo muy pequeño, los mencioné, Guido Ferreira es uno de los programadores principales, el que hizo el sitio web, que ojalá lo visiten algún día, porque creo que está muy bueno. Tenemos un sitio web muy viejo y ahora tenemos uno lindo. Iván Moreno es otro programador en México, que también viene hace muchos años. Javier Quintana y Francisco Galvez, cada uno trabaja en su proyecto que publica aquí, pero además hacen otras cosas que tienen que ver con imágenes, con desarrollo de contenidos y tal. Y bueno, y mi mujer era parte de administración y HTML y tal, y hoy es mamá, así que esa integrante la perdimos, ¿no? Y después hay una chica, Laura, que está en Santa Fe, en Argentina, que es la que maneja redes, cosa de que yo nunca sé lo que pasa en las redes, no me entero. Y de golpe alguien pregunta, Loche, no sé qué, no sé cuánto, entonces ella le saca una foto y me lo manda, ¿no? Digo, ah, sí, entonces hay que contestar, ¿no? O sea, bastante desorganizado es la respuesta, ¿no? Claro, depende del proyecto, claro. Por ejemplo, estamos haciendo desde el 2015 un proyecto muy grande, custom, para una Universidad Nacional de Córdoba. También lo quité y allí me apoyó Guido Ferreira. Y entonces en ese proyecto el presupuesto lo incluye a él, no necesariamente por ese proyecto, en donde yo diseño todo y él no, sino por otros proyectos. Entonces vamos, me imagino que todos hacen lo mismo, ¿no? Es decir, balanceando los proyectos custom con el retail, porque el retail hoy, con la atomización y el entusiasmo general, es muy difícil hoy, ¿no? O sea, habría que estar todos los días dedicado al marketing, a conseguir clientes y tal, y no es mi talento ni mi interés, ¿no? Entonces esa parte sí es como, estamos ahí, en una velocidad. Bueno, también hace un año nos hicimos una casa en un bosque, nos fuimos a vivir ahí y los tiempos ya son otros, ¿no? Las velocidades son otras y supongo que también tiene que ver con eso, más o menos. Não? Gente, precisamos encerrar. Eu sei que Alejandro teria... O nível de complexidade do trabalho dele é tão absurdo que a gente poderia ficar 5 horas aqui perguntando sobre 5.000 coisas, mas infelizmente estamos chegando ao final da edição do Dia Tipo RJ. Queria agradecer a organização por ter me convidado para participar. Não vão embora ainda porque teremos sorteios. E agora vou devolver a palavra para a organização, que afinal de contas é quem merece todos os aplausos por tudo que fez aqui para a realização desse evento. Então, para encerrar, poucos agradecimentos, são poucos. Então, primeiro, história rápida aqui do Dia Tipo, né? Era meio assim, gente do Rio querendo que a gente fizesse um aqui e gente de fora do Rio querendo que tivesse um aqui para vir para cá. Aí a gente tinha um monte de gente legal daqui mesmo para dar palestra, gente querendo ir ao evento e não tinha lugar. Então, se não fosse aqui o Infinet, não teria nada disso aqui agora. Então,
começando agradecendo o pessoal aqui do Infinet. Não tem ninguém aí, mas vocês gravem e eles vêm depois já. Adriana Maria Eugênia, o seu Henrique pode estar aí, o segurança lá embaixo. E o pessoal da limpeza que quebrou vários galhos aí. A produtora, estão aí ainda o Pedro e o Brian, na parte técnica. Monitores, estão todos aqui? Então, Thaís, Naone, Andréia, Clarissa, Giovanni, Juliana e Vitória, que se fosse um a menos, eu acho que não dava certo. Que deu exatamente o que a gente precisava. O pessoal dos outros diatipos, que dicas valiosas. Quem está aí? A Fabrícia está aí, Érico, Diego, o Luiz não está aí, e o Inardi estava aqui em espírito. O pessoal dos workshops, Álvaro, Flora, Rafael, Fernando e o Alejandro. O Tony, que fez, além da participar da mesa redonda, aquela intervenção na escada, que vocês não estão sabendo aí como está, mas ele terminou, vocês vão babar quando saírem. Nosso mestre de cerimônia, Cláudio Reston. Aos palestrantes, a ideia original era assim, aproveitar as nossas feras caseiras, né, que por acaso não tinham ido participar em outro diatipo ainda. Então, né, Edna, Orcades, esse pessoal, assim, 21º diatipo hoje, né, ainda não participaram. A gente, como assim, né? Não, foram tentados. Então, se possível, a gente traria alguém de fora, convidado de fora, assim, mais diferente. E aí veio o Lo Celso. Então, agradecemos ao Lo Celso, aos outros palestrantes, Leandro, Edna, Joana, Cláudio Gil, Orcades, Cláudio Resto, já falei, Tony, ao Sayane, né? Faltou Sayane. Patrocinadores fundamentais para vocês terem todas essas coisas que não fariam falta nenhuma, esses brindezinhos aí, mas aproveitamos tudo para as lembranças serem as melhores. Então, começando com a Plau, que tem a história mais legal, que é o Sayane ainda está aí. O Sayane me convidou para organizar o diatipo, teve a ideia, vamos lá fazer, e já estava começando, já tinha alguns passos dados. E aí ele falou assim, legal, eu vou patrocinar então. Então ele não sabia nem quanto era, assim, já queria entrar na história, e esse entusiasmo a gente sentiu com outras pessoas também. Então, a Plau, que foi o primeiro, mas também tivemos aqui Dalton Mag, Fábio Hagtype, Pampa Type, Relâmpago e Harbor Type. Muito obrigado para todos eles. Aos apoiadores que ajudaram, os workshops foram bem tranquilos assim, de estrutura, porque a gente conseguiu bombas estourando, assim, mas o material do workshop estava excelente. Então, a caligrafia rolando Então, quem apoiou de várias maneiras, Diacrítico, Tipocracia, Risotrip, Visualmente, Posca, Stadler, Estúdio Atômico, Promopress, Sublimo e a ESD, que imprimiu um caderninho aí que vocês... tipografia à moda antiga. Então, o pessoal do colaboratório da ESD ajudou a gente aqui também. E, para encerrar, o Alfabeto Carioca, que é principal identidade visual aqui. A gente queria que mais gente participasse possível, né, do evento, de alguma maneira. E aí a gente teve a cara de pau de pedir letras para todo mundo, né, para um número considerável de pessoas que tinham alguma relação com o Rio. O ideal seria pagar todo mundo. Não dando, dar a vaga para as pessoas. Também não deu. A gente teve a cara de pau de só dar um desconto na inscrição. Mas as pessoas com entusiasmo mandaram e deu essa belezura aí que está por toda parte. Assim. Esse alfabeto. Então, aos que eu não citei antes, alguns estão aí: Rodolfo Capeto, Billy Bacon, Pedro Moura, Maria Fontenelle, Fábio Lopes, Julieta Sobral, Daniel Rocha, Gisele Arruda, Alexandre Salomão, Tiago Peleteiro, Bruno Porto, Juliana Moore e Fernanda Martins. Enfim, obrigado a todos vocês.